nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque en esta noche que nos reunimos en tu nombre, nos permites experimentar la certeza de tu presencia, de tu compañía. Gracias, Jesús, porque has convocado a tu iglesia a este año de la fe. Queremos ponernos, Señor, en tus manos. Queremos tomar conciencia con humildad, con sinceridad de nuestra fe. Tú conoces nuestra fe. Tú sabes que quizás es muy pequeña. Por eso te pedimos, aumenta nuestra fe. Te ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida cristiana, nuestras familias, de manera muy especial esta parroquia de la Asunción de María. Bendice, Señor, esta comunidad parroquial, renovando en cada uno de nosotros el don de la fe. Queremos celebrar, Señor, unidos en la iglesia, que nos has dado desde nuestro bautismo el don de la fe. Gracias, Señor, por este don tan grande, tan fundamental, que le da sentido a nuestra existencia, a nuestra vida. Danos, Señor, la gracia de saber alimentar, nutrir, fortalecer el don de la fe. Nos ponemos en tus manos, contando con la poderosa y siempre eficaz intercesión de nuestra Madre Santísima, la mujer de fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Les agradezco, le agradezco al Padre Félix Chávez la invitación que me hace para compartir con ustedes pues esta reflexión en este acontecimiento tan importante que el Papa Benedicto XVI nos ha convocado. Desde el 11 de octubre hemos iniciado el año de la fe. Es un tiempo muy especial de gracia, porque al celebrar 50 años del acontecimiento de Vaticano II, donde se renovó la iglesia, la fe en la iglesia, indudablemente que nosotros como cristianos, como iglesia, estamos muy comprometidos en responder en la fe. Quiero pues presentarles esta guía para ir reflexionando de lo que es el año de la fe, basándonos en esta carta que nos dedicó el Papa Benedicto XVI, la Porta Fidei, sobre lo que es el año de la fe. Bueno, ¿cómo no iniciar nuestra reflexión
con uno de los textos más significativos del Evangelio de aquel apóstol Tomás, que ante el acontecimiento de la resurrección de Jesucristo se resistía. Él reclamaba tocar, ver, palpar, sentir para tener fe. Fue así como un reproche que le hizo a sus hermanos y al mismo tiempo un desafío para el mismo Jesucristo. Él tuvo el don de que a los 8 días el resucitado se presenta delante de él. Ahora sí, junto con los demás, los 11 apóstoles. Y es cuando Jesús le dice a Tomás: tú crees porque me has visto, pero dichosos aquellos que creen sin haber visto. Esa alabanza, hermanos, del resucitado es para nosotros, que después de 2000 años creemos sin haber visto. Tenemos la certeza de la fe por esa experiencia de encuentro con Cristo, no porque nuestros sentidos, nuestra vista, nuestras manos, nuestros demás sentidos hayan verificado algo. Por eso, queridos hermanos, iniciamos pues con esta frase: porque me has visto, has creído, pero dichosos los que crean sin haber visto. El año de la fe, queridos hermanos, quiere suscitar en cada uno de nosotros, cristianos católicos, pues lo más importante, el encuentro con Jesucristo. Eso es, hermanos, lo fundamental. Reconocer al resucitado, que sigue estando presente en medio de su iglesia. Para eso es el año de la fe, para fortalecer, renovar ese encuentro con el resucitado. Miren, el año de la fe supone emprender un camino. Qué interesante que el Papa, sabiendo que la iglesia es ese pueblo que peregrina, y la vida ordinaria de la iglesia no es otra más que desde la fe, la vida de la fe. Vivir esta experiencia de gracia del año de la fe supone, queridos hermanos, estar dispuestos a recorrer un camino. El Papa nos invita a vivir esta experiencia de renovación en la fe, recorriendo un camino como iglesia. ¿En qué consiste este camino? Miren, este año de la fe consiste en redescubrir el camino de la fe. Se usa este término redescubrir porque nosotros ya hemos descubierto la fe, ya tenemos la fe, pero quizás nos falta renovarla, nos falta purificarla. Entonces, este camino de la fe se va a tratar de esto, de redescubrir la fe. Fíjense, el primer medio que la iglesia nos propone para redescubrir la fe no puede ser otro más que la palabra de Dios. De una manera muy especial en este año hay que intensificar ese alimento. La fe se alimenta, se nutre, se fortalece con esta palabra de Dios. Supone este camino, fíjense, compartir una auténtica y sincera profesión de fe. Hermanos, la fe es interesante que se fortalece cuando se comparte. Cuando el cristiano es capaz de compartir su fe a los demás, es cuando se nutre al mismo tiempo su fe. Entonces este camino, hermanos, va a suponer compartir, pero fíjense, una fe auténtica, sincera,
no de apariencias, sino una fe auténtica, sincera, transparente. Esa fe que cada uno de nosotros tengamos, no importa si es pequeña, si es grande, no importa, pero que sea auténtica. Supone también que cada creyente tenga fíjense qué importante esto, una exacta conciencia de su fe. Tenemos que ser bien sinceros en este año, tomar conciencia de la fe que tenemos. Si no somos conscientes de la fe que tenemos, ¿cómo reanimarla? ¿Cómo purificarla? ¿Cómo confirmarla? ¿Y cómo confesarla? Fíjense que este año va a ser así como un examen de conciencia para ver cómo anda nuestra fe. A ver si nuestra fe es nada más de los dientes para afuera o de veras es todo un estilo de vida. ¿Te has puesto a preguntarte alguna vez qué tipo de fe tienes? Y bueno, también supone emprender este camino de dar un testimonio coherente. Esto, hermanos, es clave. Una fe que no se testifica es una fe muerta. Una fe que no se demuestra abiertamente, públicamente, es una fe muerta. La fe no se puede suponer. O la fe se demuestra o no hay fe. Por eso, hermanos, la iglesia tiene como parte constitutiva de sí misma, pues es profesar la fe, anunciar a Jesucristo, evangelizar. Bueno, miren, teniendo como estos presupuestos, vamos pues a reflexionar el primer punto de esta reflexión de lo que es el año de la fe. El Papa Benedicto XVI nos invita a profesar la fe verdadera. Ojo con esto, porque a veces, hermanos, cada uno de nosotros profesamos la fe que se nos acomoda, la fe que yo creo que es. Pero el Papa nos está desafiando a que sea la verdadera fe, la fe de la iglesia, la que profesamos en el credo. Primeramente hay que tener esto en cuenta, que se trata de profesar la fe verdadera. ¿De qué se trata esto? Miren, parte esencial de nuestra fe es reconocer que la iglesia, que es santa, también es formada por pecadores. Y se ve siempre necesitada de purificación. La iglesia busca sin cesar la conversión, la renovación. Fíjense cómo empezamos a celebrar este año de la fe, reconociendo, y lo decimos en el credo. ¿Qué decimos? Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Lo profesamos cada domingo que la iglesia es santa, pero no podemos olvidar esta otra gran verdad. También está formada por pecadores. Esa es parte de nuestra realidad. Por eso la iglesia siempre necesita purificarse, siempre necesita profundizar en este proceso permanente que dura toda la vida de la conversión, de la renovación. Desde aquí partimos. El tomar conciencia de lo que somos. Una iglesia santa, pero también formada por pecadores. Los pecadores, pues es muy fácil de identificarnos, ¿no? Y los santos, gracias a Dios que la iglesia nos los está proponiendo. Una y otra vez nos propone los santos hombres y mujeres que nos dicen, la fe sí se puede vivir. Esa invitación que Cristo nos hace, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Cada vez que se beatifica o se canoniza a un santo, se nos dice, la fe se puede vivir. Miren, hermanos, la iglesia continúa peregrinando
en medio de persecuciones del mundo y en medio de consuelos de Dios. Esa es otra de nuestras realidades como iglesia. Siempre, como lo que nos presenta el logo del año de la fe, sí identifican el logo del año de la fe, que es una barca, porque es una de las imágenes más hermosas que usaban los santos padres sobre la iglesia, que es como una barca, que siempre va remando mar adentro y precisamente donde hay tormentas, donde el viento es contrario, donde a veces esa barca parece hundirse y hasta donde parece que Cristo está dormido en la popa. La iglesia, hermanos, vive ese misterio permanentemente en medio de persecuciones del mundo, en medio de rechazos, pero también de consuelo de Dios. Esa es parte de nuestra fe en la iglesia. Pero el año de la fe, hermanos, es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, que es el único Salvador del mundo. Fíjense cómo el Papa nos está invitando a renovar nuestra conversión, a que de veras nuestra conversión sea auténtica, que nuestra conversión de veras produzca frutos de conversión. La conversión, queridos hermanos, no es nada más sentir dolor por nuestros pecados, no es nada más reconocer nuestro pecado. La conversión es dar ese paso concreto de renuncia al pecado, pero sobre todo de producir los frutos del Espíritu. Entonces, hermanos, somos invitados a que nuestra conversión sea auténtica y renovada. Gracias a la fe y en la medida de su disponibilidad libre, fíjense, los pensamientos, los afectos, la mentalidad, el comportamiento del hombre se purifican y transforman lentamente en un proceso que no termina de cumplirse totalmente en esta vida. Fíjense, gracias a la fe y en la medida de nuestra disponibilidad, tenemos ya el don de la fe. Pero si tú estás dispuesto, dejamos actuar la gracia. Si estamos abiertos, la gracia actúa en nosotros para que pensamientos, afectos, mentalidad, comportamiento, es decir, toda la persona, todo el ser humano, se purifique y transforme gradualmente, paulatinamente, y que avance en este proceso de la conversión que dura ¿cuánto? Toda la vida. Nosotros estamos acostumbrados a decir, mi conversión se dio pues en aquel retiro. Los hermanos, allí inició significativamente tu conversión, pero tiene que estarse realizando permanentemente. Entonces, fíjense qué importante. Dios actúa en la medida de nuestra disponibilidad. Podríamos decirle a Dios, Señor, dame el don de la conversión, y a veces esperar que de una manera mágica nuestra manera de pensar y nuestros comportamientos cambien. No, si tú no estás dispuesto, si tú no estás abierto a la gracia, la conversión va a estar congelada. Fíjense qué importante esto, ¿no? Que gracias a la fe y a nuestra disposición es posible la conversión. ¿A qué fe, de qué fe se está refiriendo el Papa Benedicto? La fe, fíjense, que actúa por medio del amor. Esa es la auténtica fe, que actúa por medio del amor, nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:6. La fe que actúa por el amor se convierte en un nuevo criterio de pensamiento y de acción que cambia toda la vida del hombre. Fíjense, queridos hermanos, para verificar nuestra fe, aquí el apóstol Pablo nos está dando un criterio fundamental. La fe, cuando es auténtica, actúa por medio de la caridad. Si nosotros creemos en Dios, pero no amamos
a nuestro prójimo es una fe absolutamente muerta. Este criterio, hermanos, es fundamental. En este proceso de conversión, este criterio, este principio es el que debe de regir nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Una fe que actúe por medio de la caridad. Fíjense que la fe crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica, como experiencia de gracia y gozo. Aquí radica la importancia de creer y la verdad de fe. Fíjense, queridos hermanos, que la fe es una experiencia. La fe es experimentar primeramente este abrazo amoroso de nuestro Dios, que nos ama de manera incondicional y de manera gratuita. Es una experiencia que se vive la fe, pero también, así como se experimenta el amor que se desborda de parte de Dios hacia nosotros, también debe de ser un amor que se comparte. Hace apenas 2 domingos que el Evangelio nos decía: el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, esa es la fe. Una experiencia de sentirse amado, pero también de tener la capacidad de amar al prójimo. Aquí radica, fíjense, la importancia de creer. Por eso Pablo nos dice que la fe se manifieste por medio del amor, por medio de la caridad. Fíjense, intensificar la reflexión sobre la fe para que los creyentes en Cristo tengamos una adhesión al Evangelio más consciente y vigorosa. Este año de la fe, hermanos, es para que intensifiquemos nuestra reflexión sobre la fe. ¿Para qué? Para que tengamos una adhesión más profunda al Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? ¿Serán unas letras escritas? El Evangelio sabemos que es ante todo la persona misma de Jesucristo. Si vamos a renovar nuestra fe, a profundizar en ella, es para adherirnos más a Cristo, para unirnos más a nuestro único Salvador y Señor, para que nuestra vida esté en una comunión cada vez más profunda con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Pero fíjense, se trata de una adhesión a Cristo consciente, vigorosa, que estemos de veras conscientes de que Cristo no solamente está a mi lado, está conmigo en todo momento, cuando hay paz y también cuando hay tormenta, cuando hay salud, pero también cuando hay enfermedad, cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Esa es, hermanos, la experiencia que la iglesia nos invita al renovar nuestra fe, que de veras seamos conscientes de que estamos unidos a Cristo y que de veras, hermanos, nuestra unión a Cristo sea una experiencia vigorosa, alegre, feliz, que experimentemos permanentemente que estamos adheridos a Jesucristo. Este año será un tiempo para dejar que la gracia suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Fíjense, hermanos, lo que quiere hacer la gracia en nosotros en este año de la fe. Es urgente en el tiempo actual que nosotros los católicos seamos capaces de confesar una fe verdadera, una fe con convicción, una fe con confianza, una fe con esperanza. A eso se nos invita como iglesia, a que aspiremos a esta fe. A veces, hermanos, nuestra fe es una fe triste.
desesperanzada. Creemos en Dios, pero no le creemos a Él. Creemos que existe, pero sin esperanza, sin alegría. Nos contentamos con estar cerquitas de Dios, pero no somos felices. No tenemos esperanza. Y la fe, queridos hermanos, que necesita nuestro mundo, tiene que ser una fe alegre, una fe con convicción, una fe con la alegría, con esperanza. Para ese es este tiempo de la fe. Dejar que la gracia pues suscite en cada uno de nosotros creyentes esa confesión de fe completa, renovada, plena. Nuestra iglesia, hermanos, y la sociedad espera que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más creíble, que sea creíble nuestro testimonio, que esté a la altura de esos grandes santos. La Madre Teresa de Calcuta fue una pequeña mujer anciana que se hizo famosa precisamente por la caridad, por el testimonio que daba, por esa fe que profesaba por medio de la caridad. Una fe extraordinaria de esta mujer, una fe con convicción, una fe sencilla pero con esperanza, una caridad que practicaba con alegría. Por eso lo más ordinario en esta pequeña anciana pues era ver esa hermosa sonrisa. Queridos hermanos, ese es el mejor testimonio de los santos, la alegría, la verdadera felicidad. Y ustedes bien saben que no hay santos tristes. Hay canciones que le cantan a los santos tristes, pero ustedes saben que un santo triste pues es un triste santo, y eso no existe. Todos los santos son hombres y mujeres felices. No solo sonrientes por postura, sino felices porque tenían fe, esperanza, tenían caridad. Bien, después de esa invitación de profesar la verdadera fe, miren el siguiente paso. Este año de la fe quiere ser un camino para comprender el contenido de la fe verdadera. Qué importante, queridos hermanos, que la fe que profesamos de veras sepamos comprenderla. Necesitamos conocer esa fe que profesamos. Necesitamos comprender la fe. Necesitamos profundizar en ella, dar razón de aquello en lo que creemos. Qué interesante que el Papa nos invita a razonar el contenido de nuestra fe. La fe y la razón no se contraponen. Al contrario, queridos hermanos, la razón llega a su plenitud cuando se tiene fe. Y la fe se profundiza por medio de la razón. Por eso es también muy interesante este detalle de la porta fide que nos dice el Papa Benedicto XVI. Y por eso ponemos aquí, miren, este texto que es clave, también muy significativo, de Romanos 10:10. Con el corazón se cree y con los labios se profesa. ¿Se acuerdan bien de este texto? Miren, dice Pablo que con el corazón se cree y con los labios se profesa. Nos está hablando de que la fe es tan profunda, tan sincera, tan auténtica, cuando de veras sea sincera y profunda desde nuestro interior. Pero la fe al mismo tiempo, para que sea auténtica, tiene que externarse, tiene que testificarse. Es a lo que se refieren los labios. Con los labios se testifica. Y los labios hablan de lo que hay. ¿En dónde? En el corazón. Los labios hablan de lo que hay en el corazón. Y quiero decirles también, hermanos, que
la cultura mediterránea, donde pues en Tierra Santa, donde el Espíritu Santo inspiró a aquellos escritores sagrados en esa mentalidad de esos hombres santos. Déjenme decirles que ellos, cuando se hablan de razonar o de pensar las cosas, ellos no dicen hay que razonar o pensar con la cabeza, como decimos en nuestra cultura de Occidente. Nosotros, ¿qué decimos? Que no tienes cabeza, piensa bien las cosas. Ellos decían que se piensa con el corazón. Una expresión muy simbólica en las Sagradas Escrituras. Ellos piensan con el corazón, y esto es bien importante. Por eso ponemos este texto aquí, porque si necesitamos comprender el contenido de la fe verdadera, necesitamos hacerlo pensar con el corazón. Nosotros sabemos que el corazón es el centro de la persona, donde está toda la sinceridad, lo más profundo de la persona. Bueno, pues a eso se nos invita a razonar, a comprender nuestra fe con el corazón. Miren, un camino para comprender de manera profunda los contenidos de la fe y expresar con un acto externo el cómo decidimos entregarnos totalmente y con plena libertad a Dios. Este es el camino del año de la fe. Queridos hermanos, celebrar el año de la fe es que estudiemos la fe. Uno de los motivos de convocar este año de la fe, les decía ahorita, son los 50 años del Concilio Vaticano II, pero también es la promulgación de ¿qué más? Del Catecismo de la Iglesia Católica, que hace 20 años la Iglesia lo puso a nuestra disposición. Entonces, hermanos, celebrar el año de la fe es para que nos pongamos a estudiar, para que profundicemos, para que conozcamos nuestra fe. Y ahí tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Hace unos poquitos días en el Notidiócesis, por ahí el padre Disán Vázquez nos decía que son 4 los libros que no nos pueden faltar, que un católico debe de tener siempre. ¿Se acuerdan de esos 4 libros? No sé si me ayudan, si leyeron eso. El primer libro, el fundamental, es la Biblia. El segundo, el tercero y el cuarto. Pues sí los dijeron, nada más que se adelantaron. El primero es la Biblia, el segundo es el concilio, los documentos del Concilio Vaticano II, el tercero, pues el Catecismo de la Iglesia Católica, y el cuarto, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Queridos hermanos, esos 4 libros no pueden faltar en nuestra casa. Pero de manera especial yo quisiera profundizar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense que es un libro quizás un poco gordito, y cuando vemos libros gorditos como que nos da así como qué cosa, ¿no? Si los usamos de almohada o de otra cosa, o para defendernos o algo. Es un libro muy gordo, pero es un libro, queridos hermanos, de una enseñanza sabrosa. Cualquier duda que ustedes tengan sobre la fe, ahí está, ahí está. Ojalá que de veras se interesen por tener el Catecismo de la Iglesia Católica. Profundizar en los contenidos de la fe. Hay que conocer la fe, ¿para qué? Para externarla con nuestra vida. Se conoce con el corazón, pero se externa con los labios. Entonces, hermanos, ¿qué fe vamos a testificar si antes no la conocemos? ¿Cómo vamos a externar o testificar la fe por medio de la caridad si antes no la conocemos? Miren, el corazón indica que el primer acto con el que se llega a la fe es don de Dios, y al mismo tiempo acción de la gracia que actúa y transforma a la persona hasta en lo más íntimo.
Eso es lo que se refiere ese texto de que se cree con el corazón. Ahí se reconoce que primeramente, hermanos, la fe es un don de Dios, que lo recibimos desde nuestro bautismo. Es un don que recibimos, pero al mismo tiempo es una fe que ya está actuando por la gracia en nuestros corazones. En la medida en que nosotros estemos dispuestos, en que nosotros alimentemos la fe comprendiéndola, conociéndola y al mismo tiempo practicándola por la caridad, pues nuestra fe se nutre, nuestra fe se reafirma, se alimenta. El conocimiento de los contenidos que se han de creer no es suficiente si el corazón, fíjense lo que es el corazón, auténtico sagrario de la persona, si el corazón no está abierto por la gracia que permite tener ojos para mirar en profundidad y comprender que lo que se ha anunciado es la palabra de Dios. Este texto, hermanos, que nos da el Papa Benedicto XVI es fundamental. ¿Cómo podemos conocer los contenidos de nuestra fe si nuestro corazón está abierto? ¿Qué quiere decir? Que aquí está en juego, hermanos, nuestra libertad humana. Dios actúa en nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado es la libertad. Y tanto respeta a Dios nuestra libertad, que aunque abusemos de nuestra libertad y le hagamos un libertinaje y nos condenemos, Dios nos respeta. Por eso Dios actúa si nosotros tenemos un corazón abierto. Podemos comprender y profundizar nuestra experiencia de encuentro con Cristo si nuestro corazón está abierto. Necesitamos estar abiertos para que por medio de la fe sepamos mirar a profundidad y comprender que lo que se nos anuncia es la palabra de Dios. Y les repito, la palabra de Dios no es un libro, es la persona misma de Jesucristo. Lo podemos reconocer, experimentar, encontrarnos con Él si estamos abiertos, si estamos dispuestos. Y el estar dispuestos, hermanos, el abrir el corazón, no es una cosa pasiva de decir, Señor, yo estoy abierto, háblame. No, la disposición quiere decir buscarlo. El estar dispuestos a profundizar el encuentro con Cristo es buscarlo. Salir al encuentro de Cristo. ¿De qué otra manera podemos expresar que queremos creer en Él si no lo buscamos? Si no venimos a misa, ¿cómo nos vamos a encontrar con Cristo? Si no oramos, si no nutrimos nuestra fe leyendo las Sagradas Escrituras, ¿cómo expresamos que de veras estamos dispuestos y abiertos? Así que, hermanos, el Papa está interpelando nuestra libertad humana. Si nosotros queremos, Dios se nos revela, si nosotros se lo permitimos. Por eso profesar con la boca indica a su vez que la fe implica un testimonio y un compromiso público. Si creemos y comprendemos con el corazón, la fe nos está indicando que esa fe se tiene que testificar, se tiene que dar testimonio con nuestra vida, pero también comprometernos con nuestra sociedad. ¿Cuál es el compromiso que un cristiano debe de tener con la sociedad? Pues instaurar en la sociedad el reino de Dios. Ahora más que nunca, hermanos, necesita nuestra sociedad el testimonio de nosotros los cristianos para construir la paz, la justicia. Este testimonio, hermanos, ahorita es urgente. ¿Quién va a promover la paz en nuestra sociedad? ¿A poco la paz va a ser el resultado de llenar las calles de ejército y de policías? La paz, hermanos, se construye desde acá adentro, desde la experiencia de encuentro personal con Cristo. Y ese testimonio solamente los creyentes lo podemos dar. El cristiano, hermanos, no puede pensar nunca que creer es un hecho privado.
Fíjense qué importante esto lo que nos dice el Papa Benedicto XVI. A veces nosotros nos acostumbramos a tener una fe así como que escondida, de tipo así como clandestina, que nadie sepa que yo tengo fe. Nos preocupamos mucho de que nadie se dé cuenta que voy a misa o que estoy en un grupo de la parroquia, porque me van a decir beata o beato, santurrón o santurrona. Hermanos, ojo con esto. El Papa nos recuerda que el cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado, secreto. No, la fe tiene que manifestarse externamente, se nos tiene que notar. Si no, no es fe. Si no la externamos, si no se nos nota la fe con nuestra manera de vivir, es una fe muerta. Si nuestra fe no actúa por medio de la caridad, es una fe muerta. Por eso nos decía este texto del apóstol Pablo, que se cree con el corazón, pero también con los labios, se externa con los labios. Y fíjense, hermanos, que regularmente nosotros los católicos creemos mucho en Dios. El corazón así como que se nos inflama, pero tenemos una boca fruncida, unos labios fruncidos, nos hacemos así de boca chiquita. Hermanos, necesitamos que nuestros labios de veras abiertamente anuncien a Jesucristo, proclamen esa fe que tenemos acá en nuestro corazón. La fe, pues, hermanos, es decidirse a estar con el Señor. No se nota muy bien lo rojo, ¿verdad? La fe, fíjense, es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él. Fíjense qué importante este dato de la fe. La fe no es un simple sentimiento, es una decisión. La fe no es sentir, como decimos a veces, es que yo sentí tan bonito. No es que yo voy a misa cuando me nace, cuando siento. Es que la otra vez en aquella oración yo sentí tan bonito, se me hace que ya tengo fe. Queridos hermanos, la fe primeramente es un don que ya se nos ha dado desde el bautismo, pero nuestra respuesta de fe es la decisión de estar con Cristo por convicción, porque sé quién es Cristo, porque sé en quién he puesto mi esperanza. Es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él. Y este estar con Cristo nos lleva a comprender, fíjense, las razones por las que se cree. Qué maravilloso, hermanos, que la fe es experimentar la cercanía de Cristo, de estar con Él, de vivir con Él, pero al mismo tiempo Cristo quiere que yo sepa dar razón de mi fe. Es una pena, hermanos, que cuando nos tocan la puerta de nuestra casa, los hermanos separados o de sectas, nos da tanto miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos dar razón de nuestra fe, porque no la conocemos. El mundo está urgido de testimonio, pero también de principios, de razones. Queridas señoras, queridos padres de familia, ¿por qué tu hijo no quiere venir a misa? Dale razones, principios de fe. Ya no se vale que lo traigas a la fuerza. Antes sí daba resultado eso. Cuando yo era niño, que no hace mucho, a mí sí me llevaban aunque no tuviera ganas de ir a la misa. Y era una obligación. Pero queridos hermanos, ahora los niños, los adolescentes, los jóvenes quieren razones para creer en Cristo. Y esa es la gran invitación de nuestra iglesia. El experimentar esta cercanía con Cristo nos debe de llevar a comprender las razones por las que se cree. Fíjense, hermanos, cuando tenemos razones, cuando conocemos nuestra fe, podemos dialogar con el mundo en el que vivimos. Podemos testificar nuestra fe. Es un gran desafío, ¿no?, que nos presenta el Papa Benedicto XVI
el razonar nuestra fe. La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad social de lo que se cree. Fíjense, hermanos, que la fe, les repito, se fortalece, se renueva, se alimenta si nosotros queremos, si nosotros la buscamos, si la alimentamos. Pero esta misma fe, queridos hermanos, que interpela nuestra libertad, nos hace responsables de la sociedad en la que vivimos, del mundo en el que vivimos. Tenemos un compromiso serio los cristianos con la sociedad en la que vivimos. Esa fe que decimos tener nos debe de llevarnos a comprometer con la sociedad en la que vivimos. La fe, hermanos, es el don del Espíritu Santo. Es el don del Espíritu Santo el que capacita para la misión y fortalece nuestro testimonio haciéndolo franco y valeroso. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Los discípulos, como empezábamos esta reflexión, estaban aún viendo, fíjense, a Jesús resucitado, aún habiendo comido con él, estaban a puerta cerrada, llenos de miedo, cobardes. Estaban a puerta cerrada, pero cuando se dio esta gracia del don del Espíritu Santo, esa fe se fortaleció y los hizo testigos, los hizo misioneros. Transformó esa cobardía en esa hermosa valentía de testificar a Cristo muerto y resucitado. Por eso, queridos hermanos, es fundamental que para fortalecer nuestra fe le pidamos al Espíritu Santo que nos capacite. Fíjense que el año de la fe, providencialmente para nosotros en América Latina, en el acontecimiento de Aparecida que nos ha llamado, que nos llama a la misión permanente, estamos en misión permanente, viene a darle un toque muy especial. Estamos en estado permanente de misión y el Papa nos invita pues nada menos que a ser testigos, a profundizar en nuestra fe y a testificarla abiertamente. Ante el conocimiento pues de lo que contiene la fe, ¿qué contiene la fe? No solo la verdad sobre el hombre, sobre el mundo, sino sobre todo la verdad de Dios, que se contiene pues en la palabra de Dios. Es esencial pues adherirse plenamente con la inteligencia y la voluntad a lo que propone la Iglesia. Solo así se acepta libremente todo el misterio de la fe. Fíjense, queridos hermanos, si creemos con el corazón, la profesamos con los labios, definitivamente que está implicada nuestra inteligencia y nuestra voluntad que radica pues en nuestro corazón. Por eso la importancia, hermanos, de razonar nuestra fe para adherirnos a una verdad. Tenemos que hacerlo con nuestra razón, con nuestra inteligencia. No nada más podemos adherirnos a la fe, nada más porque siento bonito. La Iglesia nos está invitando a tener una fe madura, una fe sólida, que se razone, que se conozca. No nada más una fe que se sostenga en ese frágil hilito de los sentimientos. Fíjense que la sociedad actual en la que vivimos está sufriendo el relativismo de que ya no quiere pensar nuestra sociedad, ya no quiere razonar. Prefiere mejor alimentarse de sentimientos o de sentimentalismos. Por sentimientos a veces se abandona la fe. Por sentimientos se traicionan los valores y los principios fundamentales en la vida cristiana. Por sentimientos. Es una lástima que ahora nuestros jóvenes actúan por lo que sienten y no por sus valores, por sus principios. Qué lástima, queridos hermanos, si no educamos a los niños. Imagínense los niños que se acostumbren. Es que ahora no sentí ganas de ir a la escuela.
Es que ahora no sentí ganas de portarme bien. Ahora no sentí ganas de obedecerte. Imagínense qué grave. Queridos hermanos, el reproche de nuestra sociedad, que son el reproche de nuestra sociedad es derechos. Todo el mundo exige derechos. Últimamente en los periódicos, en los medios de comunicación, todo el mundo exige derechos, los derechos humanos. Bueno, ¿y tus valores, tus principios, tu responsabilidad? Nomás tienes derechos y responsabilidades. Fíjense qué importante por eso, hermanos, que el adherirse plenamente a Cristo, hay que hacerlo con la inteligencia y también con la voluntad. Hay muchas personas que aún sin reconocer el don de la fe, buscan con sinceridad el sentido último y la verdad definitiva de su existencia y del mundo. La misma razón del hombre, en efecto, lleva inscrita la exigencia de lo que vale y permanece siempre. Fíjense, hermanos, que el ser humano así ha sido creado por Dios, como un ser humano siempre así como que insatisfecho, siempre buscando ser feliz. El ser humano siempre trae en su corazón esa inquietud de tender a la plenitud, y por eso experimenta una y otra cosa. Pero el ser humano es ese eterno ansioso de felicidad, que siempre la está buscando. Y claro, hermanos, como dice San Agustín, el corazón estará insatisfecho hasta que no se encuentre con Jesucristo. El ser humano estará vacío, hueco, insaciado, si no se encuentra con Jesucristo. Por eso, hermanos, pues qué maravilloso que la iglesia en este año de la fe nos invita pues a que nos encontremos con aquel que le da sentido último a nuestra existencia, a nuestra vida, aquel que es la verdad definitiva, aquel que dice: yo soy el camino, la verdad, la vida. En el corazón humano pues, hermanos, está inscrita la invitación a ponerse en camino para encontrar aquel que no buscaríamos si no hubiera ya venido. La fe nos invita y nos abre totalmente a este encuentro. Eso es, hermanos, lo que busca la fe: encontrarse con Jesucristo. Este año de la fe, hermanos, es una invitación a un encuentro renovado con Jesucristo. Como tercer punto, muy cortito, tenemos pues en este año de la fe una oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad. Ya estoy terminando, ya mero nos vamos. Tenemos pues en este año de la fe una oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad. Ahora subsisten, dice Pablo en 1 Corintios, la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de ellas es la caridad. Hermanos, les decía al principio, la fe se testifica por medio de la caridad. Si no, no es fe. Fíjense que Santiago nos da uno de los textos más extraordinarios en lo que consiste la fe. ¿Se acuerdan de este texto? Lo que dice Santiago 2, 14 al 18. Miren lo que dice: ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe sin obras? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y alguno de ustedes le dice: vayan en paz, abríguense y coman, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no se tienen obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá:
tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin obras. Y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Fíjense qué extraordinario este texto. Es la fe a la que el Papa, la Iglesia nos está invitando. Una fe que se traduzca en obras. Una fe sin obras está totalmente muerta. No existe. Es un simple sentimiento, pero no es fe. Fíjense que la fe sin caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. Qué principio tan fundamental este, ¿no se les hace un criterio de veras interesante? La fe sin la caridad no da frutos, y la caridad sin fe es un simple sentimiento. ¿Y de qué sirve un sentimiento? ¿De qué te sirve decir yo siento bonito y hasta lloro si no produces las obras, si no hay obras? La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir su camino. Gracias a la fe podemos reconocer en quienes piden nuestro amor el rostro del Señor resucitado. Cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, dice Jesús, conmigo lo hiciste. Esa es la verdadera fe, la que se traduce en la caridad. Para terminar, que nadie se vuelva perezoso en la fe. Es la gran invitación que nos hace el Papa Benedicto XVI, quizá con una expresión medio dura, ¿no? Que nadie sea perezoso en la fe. Si nos está hablando de la fe que se traduce en la caridad, el Papa dice, no sean perezosos en la fe. Produzcan de veras los frutos de la fe, y el primero es la caridad, que se manifieste por medio de la caridad, por medio de la caridad, por medio del amor. Que nadie se vuelva perezoso en la fe. ¿Sí lo conocen? Bueno, lo que el mundo necesita, queridos hermanos, lo que el mundo necesita hoy es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y el corazón por la palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, esa que no tiene fin. El mundo, hermanos, necesita hoy más que nunca ese testimonio creíble, ese testimonio de fe que nos hace ver el mundo como realmente es, inundado pues de la presencia de Dios. Necesitamos ese testimonio que se contagie, esa fe que se contagie a los demás. Aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas, así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, se aquilata a fuego. Fíjense, hermanos, que el Papa Benedicto XVI nos invita a que nuestra fe se fortalezca. Precisamente se fortalece con el crisol, con el fuego de las pruebas, de las experiencias difíciles. Allí se purifica, allí se renueva. La vida de los creyentes conocen la experiencia de la alegría, pero también del sufrimiento. Algunos creyentes han experimentado la soledad, otros son probados por el silencio de Dios, mientras que quisieran escuchar su voz consoladora. Es parte de la realidad humana. ¿Quién de nosotros no ha experimentado pues esa experiencia dura pues de la tristeza, del desánimo, cuando existe la enfermedad, cuando se vive la experiencia del duelo en la familia por la muerte de un ser querido? Son experiencias, hermanos, muy humanas, muy difíciles. Pero fíjense qué interesante que cuando experimentamos ese silencio de Dios porque no nos responde inmediatamente el por qué pasan las cosas,
que por qué permite esa experiencia tan terrible ahora en las familias de un secuestro, de un asesinato violento, de una enfermedad incurable. ¿Por qué permite Dios eso? En el momento, hermanos, lo único que nos topamos es el silencio. Y estamos hambrientos, necesitados de esa voz consoladora de parte de Dios. Fíjense que el Papa Benedicto nos dice: las pruebas de la vida, a la vez que permiten comprender el misterio de la cruz y nos permiten participar en los sufrimientos de Cristo, esas pruebas de la vida son la anticipación o el preludio de la alegría y la esperanza a la que conduce la fe. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice San Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas familias, hermanos, han tenido ese encuentro con Cristo a partir de una experiencia dolorosa de la muerte de un hijo? Solamente Dios sabe por qué permite esas experiencias tan dolorosas que nos enseñan a todos. Pues fíjense, hermanos, pues que esas pruebas, esos momentos de enfermedad, de sufrimiento, son anticipación de esa alegría, de esa esperanza a la que nos conduce la fe. Con esto termino. Nosotros creemos pues con firme certeza que el Señor Jesús ha vencido el mal y la muerte. Con esta segura confianza nos encomendamos a Él, que está presente entre nosotros, que vence el poder del maligno, que ha vencido. Es el Señor resucitado. Esta es la fe, hermanos, a la que el Papa Benedicto XVI nos invita a profesar. Una fe, fíjense, convencida, que nosotros profesemos con certeza que Jesús ha vencido el mal y la muerte. La fe nos permite experimentar a Cristo resucitado, que está con nosotros y que ha vencido pues al maligno. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias.